un orgullo para todos los tucumanos. El orgullo es mío y muchas gracias. Es la segunda vez que tengo la posibilidad de venir a Tucumán. Vengo con mucho respeto por su historia. Aquí nació la independencia, la Constitución argentina, y tengo mucha admiración por ustedes. Este foro me la ha confirmado, porque esta fundación la dirigen personas muy jóvenes, de un alto nivel intelectual y de unos valores democráticos que van a darle un nuevo aire a la democracia. Cuando a mucha juventud del continente la han adoctrinado los populistas de izquierda, el concepto de estos jóvenes sobre libertad, empresa privada, políticas sociales, su cuestionamiento al tamaño y a la destrucción de valor de los estados, es algo muy importante que destaco. ¿Qué significa la palabra libertad para usted, no? Llegando justo esto, bueno, este foro organizado por Federalismo y Libertad. Libertad es una palabra como muy fuerte para mí. Yo creo que la mejor definición en América Latina la dio Benito Juárez, el gran héroe mexicano. Nuestro derecho llega hasta donde empieza el derecho del otro. Yo lo llevaría al ser social. La libertad tiene una restricción que es la ética. Para no hablar de restricciones legales, que ese es un campo donde las pueden reprimir. Y la ética obliga a que el ejercicio de la libertad no le haga daño al prójimo. Yo creo que ese es el gran límite de la libertad. Por ejemplo, una de las razones que yo tengo para oponerme a la legalización de la droga recreativa es que ahí hay un ejercicio de libertad que le puede hacer daño al prójimo. ¿Por qué? Porque la persona drogada es una persona alienada, que pierde el control de su voluntad, que es lo que hace al ser humano libre. Y al perderse el control de su voluntad, esa persona se convierte en un factor de riesgo para la comunidad. No encuentro mejor definición en nuestra América Latina de libertad que la de Benito Juárez. El derecho propio llega hasta donde llega el derecho ajeno. Por supuesto, límites legales a la libertad en todos esos neocomunismos que llaman socialismos, que llaman populismos de izquierda. Hay una gran restricción a la empresa privada que puede ser explícita o implícita. Una restricción implícita a la empresa privada es con esos exagerados impuestos, o una explícita con las expropiaciones, etcétera, etcétera. O sea que hay muchas maneras de restringir la libertad, y lo que sí tiene que hacer cada ser humano es ponerse un límite de libertad, que es el de no hacer daño al prójimo. Hablando de daño al prójimo, la verdad es que no paran mi cabeza, digamos, de las 1000 preguntas que le quiero hacer y con el poco tiempo que tiene, pero la verdad es que me pregunto ¿qué significó para Colombia y para usted fundar el Centro Democrático? O sea, ¿qué me puede llegar a decir brevemente de esto? La verdad es que, como te lo digo, no soy capaz tan breve. Colombia, por ejemplo, el siglo pasado tuvo la mejor economía de la región, porque nunca tuvo exceso de endeudamiento, nunca tuvo hiperinflación, nunca quedó mal en las deudas, siempre pagó a tiempo, nunca incurrió en lo que se llama default. ¿Verdad? Pero la violencia no dejó que el país pudiera tener, a pesar de esa buena economía, una tasa suficientemente alta de inversión para superar pobreza. Y además todos los gobiernos luchaban era por la paz y no por la seguridad. Todo el gobierno mío, el país mejoró, no quedó una maravilla. El que diga que dejó el país convertido en una maravilla miente. En las sociedades con problemas, los mandatarios y los políticos no podemos exagerar logros, pero el país mejoró en seguridad con valores democráticos, con libertades, con respeto a la prensa, a la oposición. El país mejoró en confianza e inversión y en disminución de la pobreza. Pero además achicamos al Estado, porque nuestra tesis es: no tenga ese Estado ampuloso, grandísimo,
no tenga ese estado destructor de valor y de recursos, tenga un estado más reducido, pero por ejemplo invierta en lo que queremos hoy, en promover las empresas de los jóvenes, que yo creo que es un gran reto de América Latina. De esas tesis surge el Centro Democrático, porque hay preocupación por la seguridad, pero para todos. Porque hay preocupación por la inversión, pero conectada con la política social. Porque hay preocupación por la reducción del Estado, pero con una compensación que tiene que ser lo social. Usted habló de seguridad y mencionó varias cosas, o sea, de que han mejorado mucho, y la verdad es que me pregunto a usted, viéndolo ¿no? en sus años, sus 8 años de presidencia, debe haber pasado situaciones amenazantes para usted y para toda su familia. ¿Cómo transitó ese proceso enfrentando a la FARC de esa manera? O sea, a la familia mía le ha tocado todas las violencias de Colombia. Yo nací en 1952 y me crié unos padres muy jóvenes. Cuando yo nací, mi madre acaba de cumplir 20 años y mi papá tenía 6 meses menos. En la zona cafetera de mi provincia, Antioquia, donde fui gobernador, había una violencia entre los dos partidos históricos tremenda. Después en la adolescencia, en la juventud, la violencia marxista-leninista. Esas guerrillas se tornaron en narcotraficantes, la violencia de sectores del narcotráfico, de la reacción paramilitar. Yo soy sobreviviente por milagro de Dios y sobreviviente de muchos atentados. Gracias a Dios, lo tengo que decir, en mi alma y en mi voz, soy sobreviviente y eso me trae un compromiso mayor de vida. Mi familia ha sufrido mucho, mi señora, mis hijos. Tuvo seguramente muchísimo miedo en muchísimas situaciones, en todas estas que me cuenta, llevándolo a la gente que está escuchando, ¿no? Que por ahí tiene situaciones no tan adversas como las que le tocó vivir. Y bueno, ¿qué le diría a esas personas? ¿Cómo afrontar el miedo al día a día, al miedo que se enfrentan permanentemente en un país? Hay que cuidarse, pero atreverse. Diría yo que es la forma. Atreverse, bueno, evidentemente usted se atrevió a muchísimo y dedicó su vida a la política. Preguntándole en su balance... Pero yo no he vivido la política, he vivido en la empresa privada. Ah, pero dedicó su vida... Eso sí, eso es la pasión, ¿no? Todo trabajo en mi empresa privada, en las madrugadas, en las noches y de pronto en los festivos, pero he dedicado la vida al pueblo colombiano. ¿Valió la pena hoy mirándolo desde otro lugar? Pues habríamos querido tener mejores resultados, sobre todo la mala suerte vino porque elegí al sucesor en 2010 y eso fue un revés. Se entregó después a Cuba, Venezuela, la FARC, pero seguimos con alegría enfrentando las dificultades. Qué bueno escucharlo. Y por último, bueno, no puedo dejar de preguntarle, porque bueno, me interesa Latinoamérica, cómo ve a Latinoamérica, en qué evolucionamos y en qué progresamos y en qué involucionamos como latinoamericanos. Me preocupa mucho que se vayan deteriorando de manera general las libertades. Por ejemplo, yo veía con mucha curiosidad el gobierno de Bolivia, que decía, bueno, ese es un gobierno de socialismo del siglo XXI, pero ahora sigue bien la empresa privada, la libertad, no hay tal. Hay una penetración del gobierno en la justicia, lo que afecta a la separación de poderes. Y la restricción a la empresa privada llevaba a que tengan menos gas. Entonces van a poder vender menos y van a tener menos ingresos. De otro lado también hay que hacer reformas. Chile en buena hora desaprobó la nueva constitución, pero tiene unas reformas pendientes. Es que los que estamos del lado democrático no podemos desconocer los problemas. Chile, por ejemplo, tiene un 70% de las pensiones por debajo del salario mínimo. Eso no puede ser. O sea que la democracia necesita estar haciendo ajustes para evitar los desbarajustes.
agradezco enormemente. Ya puedo morir en paz. No, Agustina, muchas gracias. Muchas gracias, un Muy honor. amable, muchas gracias a usted y muchas gracias a todas las personas que la siguen. Muy amable, Agustina. Toda mi admiración. Gracias.